El Centro Cultural Tijuana, organismo de cultura del Gobierno de México, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Terrestre de la doctora Cristina Rivera Garza, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Estamos muy contentos de tener a la maestra Cristina, que ha tenido una gira aquí en la región. Y quiero también comentarles que esta tarde nos acompaña la maestra Miriam García Aguirre, directora general del Centro Cultural Tijuana, a quien nos gustaría invitar al podio para escuchar su mensaje. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a Centro Cultural Tijuana. Bienvenida Cristina Rivera Garza, bienvenido Omar, queridos. Estamos muy felices de recibirles, es para nosotros motivo de mucha alegría poder abrir este espacio para encontrarnos con una autora que forma parte de nuestra historia, forma parte de la literatura, formadora de una generación importante de escritores en la región, y no solamente en la región, sino en la frontera y en el país, abordando temas imprescindibles de nuestra vida cotidiana, pero también de nuestra historia. Para nosotros es un honor recibirle y quiero agradecer particularmente la colaboración con el Colegio Nacional, así como a la licenciada Teresa Vicencio, secretaria administradora del Colegio Nacional. A nombre de la Secretaría de Cultura y de todos quienes formamos parte del Centro Cultural Tijuana, les damos la bienvenida y no tomo más tiempo de esta conversación. Bienvenidos. Gracias. Antes de dar formal inicio, me permitiré leer algunas breves semblanzas de los personajes que nos acompañan. La doctora Cristina Rivera Garza es una escritora, historiadora y profesora mexicana cuya obra, formalmente innovadora, ha contribuido a transformar la literatura contemporánea en español. Durante más de 2 décadas, su narrativa, poesía y ensayo han explorado la violencia de género, la memoria, el cuerpo, el lenguaje y la frontera entre México y Estados Unidos, mediante formas híbridas que entrelazan la investigación de archivo con la narración íntima. Entre sus libros están Nadie me verá llorar, La cresta de Ilion, El mal de la talga y Dolerse, textos desde un país herido, Autobiografía del algodón y El invencible verano de Liliana. Entre otros idiomas, sus libros se han traducido al inglés, al francés, al italiano, al portugués y al coreano. La maestra Cristina ha sido acreedora al premio Pulitzer en el año 2024. En 2020 fue distinguida con la MacArthur Fellowship. Ha recibido además importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2 ocasiones, el premio Anna Seegers y el premio Rogers Caylois. Actualmente es Hughes Roy and Little Krantz Collin Distinguished Chair y directora del PhD Program in Creative Reading in Spanish en la University of Houston. Y para presentarla, nos contamos con la presencia del maestro Omar Pimienta. Su obra transdisciplinaria explora cuestionamientos de identidad, transnacionalidad, poéticas de emergencia y paisajes sociopolíticos. Es profesor de Estudios de Fronteras y Migración en las Américas por la Universidad de California en Santa Bárbara. En el año 2010 fue acreedor del 10º Premio Internacional de Publicación Emilio Prado del Centro Cultural Generación de la 27ª de Málaga, España. Omar Pimienta, a quien cederemos el uso de la voz para dar formal inicio. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola, hola. Bueno, gracias por acompañarnos. Es lindo ver tanta gente. Yo preparé, les juro que son solo 5 minutos de un texto. No me voy a
prolongar, así que voy derecho a eso. ¿Cómo ser terrestre con pies de astronauta? En el 2002, hace ya casi 25 años, en un salón de la azotea de esta institución, con una cafetera y cajas de galletas de surtido rico, tomé mi primer taller literario. Pueden imaginar el nerviosismo del principiante, la mayoría de las caras desconocidas, serias, como casi todas las caras de las personas que pretendemos la intelectualidad. De pronto cruza la puerta Cristina, con esa sonrisa única de quien entiende que escribir siempre ocurre un poco más allá de todo. Su paso era lento y calculado como el de una astronauta en un lunatizaje o un martirizaje. Traía los pies cubiertos con unas bolsas de plástico de mandado. Venía directo de hacerse la pedicura y pintarse las uñas para enseñarnos que la escritura podía ser una herramienta para modificar, aunque fuera apenas un poco, lo suficiente, la realidad. Hoy nos reunimos aquí, como dice el administrador de la planta procesadora de Hollywood, del cuento titulado Todo se está despidiendo, y abro comillas, bajo nuestro propio riesgo. Cierro comillas. Algunos estamos serios, otros más relajados, y Cristina nos acompaña con esa misma sonrisa. Hablo de bajo nuestro propio riesgo porque leerla en general es un riesgo y en particular leer terrestre siento lo es más. El riesgo se debe a, como ella misma afirma, abro comillas, venimos de los libros que llevamos bajo el brazo, cierro comillas, y querámoslo o no, saldremos de este libro reconociendo una forma de estar en este mundo, miedos, luchas y experiencias, para algunos ajenas, para otras demasiado cercanas. Cristina ha llamado a este libro la cara B del invencible verano de Liliana y ya ha mencionado que había un tratamiento del lenguaje en terrestre dictado un poco por el tratamiento del lenguaje que le había dado al invencible verano de Liliana. Para mí, Terrestre es su primer libro que habita plenamente el territorio de ese nuevo lenguaje en que la experiencia y lucha colectiva ha ido sedimentando hasta volverlo un lugar posible, un espacio que Cristina empieza a recorrer con cuidado y mesura en el invencible verano de Liliana, pero ahora en Terrestre, este lenguaje reclamado se habita con libertad y, por qué no, también con ese riesgo con el cual sus personajes recorren sus historias. Personajes que sin duda se atreven, toman el espacio que se les ha negado, lo habitan, lo atraviesan. Este libro hace lo mismo. ¿Por qué aseguro que leer Terrestre es un riesgo? Porque he leído a Cristina desde aquel principio de siglo. Diría que toda su obra, pero estoy seguro, hay algo allá afuera que se me escapa, porque su obra, un tanto como ella, está siempre en movimiento. Y Terrestre ratifica este movimiento. El riesgo para todos y todas consiste en descubrir que aquello que creíamos firme comienza a moverse, incluso nuestra propia manera de mirar y de mirarnos. Terrestre nos recuerda que casi todo aquello que creemos fijo, las fronteras, los géneros literarios, las identidades, las cronologías, incluso la separación entre memoria y ficción, pueden también movilizarse. Siempre he leído a Cristina bajo mi propio riesgo, pero no fue hasta leer Terrestre que entendí que el mío es reconocerme, cuestionarme qué personaje sería, cuál he sido, cuál seré, y créanme, es un ejercicio incómodo, pero necesario si queremos que las cosas mejoren, porque no podemos ni debemos quedarnos quietos. Porque Terrestre es, claro, un libro de crónicas de viaje, y abro comillas, un viaje es siempre una máquina del tiempo, cierro comillas. Así que es también un libro de memoria y de nostalgia de un tiempo y un espacio que se recorrió a pesar del miedo, que en estos textos se entiende sobre todo como el precio de la libertad, de la autonomía.
Un día Cristina nos dijo a todos los talleristas que el taller terminaba, que nos estábamos repitiendo, que necesitábamos más combustible para nuestras historias. Estoy seguro que utilizó la palabra combustible, pero abro comillas, si es memoria es confusión, cierro comillas. Y en todo caso nos instó a vivir. Poco después ella se mudó. Me gusta pensar que uno de los últimos ejercicios del taller fue ayudarle a cargar sus cajas de libros de su casa a una bodega. Me dejó las botellas de licor que no se pudo llevar. En aquel taller aprendí mucho, pero hasta ahora entendí que Cristina cuida de sus pies porque escribe desde ellos, a veces bien plantados, a veces ingrávidos, pero siempre hacia el movimiento. Cristina ya desde entonces miraba la Tierra como quien la observa desde otra órbita, no desde arriba, sino desde el extrañamiento que causa un mundo que gira, y a pesar de tanto movimiento requiere de mucha escritura para cambiar. Los invito a leer Terrestre bajo su propio riesgo. Gracias. Gracias. ¿Qué hacemos? Te pregunto sobre el lenguaje y un poco sobre el lenguaje que en el Invencible Verano de Liliana empiezas a entender, existe ya y se desarrolla acá. Oigan, gracias por estar aquí, gracias por ese texto tan generoso, tan memorioso también, Omar. Me da mucho gusto regresar aquí al Secut, que como bien lo dijiste, fue de alguna manera, no de alguna manera, de múltiples maneras, una casa a inicio de siglo. El taller era ¿dónde? Era como arriba, ¿verdad? En un cuarto allí cerrado sin muchas ventanas, pero nosotros construíamos esas ventanas. Fue una de las mejores experiencias que he tenido, es una experiencia de la que yo aprendí mucho, que es lo mejor que podemos hacer los maestros, los profesores, es aprender cuando estamos dando clase. Realmente el gran premio es aprender ahí todos juntos, y creo que eso hicimos en esa época. Y en efecto, llegué con los pies envueltos en unas bolsas de plástico, y me acuerdo que tú me dijiste, me voy a acordar de esto, y mira, lo ha cumplido. Todos estos años después se ha acordado. Gracias a todos los que hicieron posible esta invitación, a las instituciones y sobre todo a las personas, a los lectores, las lectoras, los amigos. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, ahí los estoy identificando a unos y a otros, y también, por supuesto, me da mucho gusto ver caras que no conozco. De eso se trata también la vida, ¿no? De ir encontrando, haciéndose de nuevos encuentros también aquí en Tijuana. Como pueden oír, estoy en un estado fatal, terrible. Me dio uno de esos gripas que se transformaron en infecciones, pero ya me pusieron inyección y todo, entonces vamos a resistir hoy bien aquí. Entonces, eso. Me da mucho gusto, Omar, compartir esta charla contigo, porque hemos tenido muchas también. Ahora que decías lo de ser personaje, me acuerdo que en uno de esos experimentos de aquellas épocas, voy a sonar como abuelita, discúlpenme, pero hubo una época en la que escribir un blog era algo lúdico y amable y creativo. Ahora es como una especie de archivo, una cosa ya, un dinosaurio, ¿no? de la era digital. Pero me acuerdo que en esa época yo estaba escribiendo una novela en la que todos mis conocidos de Tijuana eran personajes, y yo me reunía con ellos para preguntarles qué querían que pasara en la siguiente escena. ¿Cómo ves? Te voy a poner aquí y acá. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a comportar? Entonces les decía que por mucho tiempo hemos oído a los escritores decir que escuchan voces y que esas voces los guían, ¿no?
Yo decía, bueno, en lugar de escuchar esas voces así metafísicamente, ¿por qué no vas y le preguntas a tus personajes? Es más fácil, más divertido, y por ahí andan esos escritos todavía publicados donde deben estar, en el blog, que ahora es una especie de archivo, ¿no? Y bueno, pasaron los años, publiqué El Invencible Verano de Liliana en 2021. Es un libro en el que exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana el 16 de julio de 1990. Mañana vamos a conmemorar un año más de la pérdida de Liliana y un año más de su insistencia en estar aquí con nosotros. Y me parece interesante que este año me toque a mí estar en Tijuana, un lugar que me regaló también tanta vida. En ese libro yo tuve que ser muy cuidadosa con el lenguaje, estaba tratando un tema muy delicado. Siempre es muy difícil escribir acerca de la violencia, los peligros son tantos, uno puede resbalarse en cualquier momento, puede agrandar la violencia de tal manera que se le resta agencia a la víctima, puede darle demasiado espacio al victimario y no suficiente a la víctima, en fin. Hay muchos peligros que son formales, pero que también son políticos, que son éticos. Yo tuve que tener un cuidado especialmente alto en este libro. Y cuando lo publicamos, he participado en muchas conversaciones después a razón del libro. El libro ha tomado otra vida en esas conversaciones y me di cuenta que les debía a esas lectoras y esos lectores otro libro, que era también el libro de aquellas mujeres jóvenes que no habían caído en las manos del asesino, aquellas que habían tenido la suerte de no toparse con un asesino y que habían abierto brecha, ¿no? Que se habían arrojado, a veces sin mucha cautela, a veces muy aguerridas, precisamente abrir esos caminos por los que creo que muchas de nosotras, especialmente las más jóvenes, muchas de ustedes, han ido avanzando. Y quería también visitar ese mundo, por eso le llamo el plan B, ¿no? Evidentemente, la ola de violencia no es nueva, nos ha acompañado desde que tenemos patriarcado. Hablamos más de eso, por supuesto, porque los movimientos, las movilizaciones feministas han puesto esta conversación en el centro de los debates nacionales, nos han acuñado un lenguaje que ha hecho posible el contar estas historias de otra manera y han construido también una escucha lo suficientemente abierta y cariñosa para recibir esas historias también de otra manera, ¿no? Y después, ¿qué hacía yo con estas otras historias, ¿no? Con estas otras experiencias de estas mujeres que sobrevivieron y que sobrevivieron con gran alegría, con dignidad, con fuerza, con suavidad, con ternura también. Yo creo que muchas de esas otras historias, al menos algunas que a mí me resultaron fundamentales, pues las reuní aquí en Terrestre. Esa es la primera parte de la respuesta. Sí, me invitaron a hacer la presentación y dije voy a leer el libro que a mí me tocó leer así fresquecito, Ningún reloj cuenta esto. Y hay en estos cuentos hay como una línea directa del viaje y de la mujer que se atreve, que viaja sola. Pero en este libro hay la forma, ¿no? Y que es algo muy pues es distinto y hay un tratamiento de la forma en cada uno de los cuentos y me gustaría saber si tus historias
ahora en terrestre, ¿te fueron dictando las formas o trabajas al revés? Fíjense que es interesante. Yo siento que cada una de estas historias fue una especie de deschongarse. Ahí donde tuve que ser muy cuidadosa. Aquí tuve que ser cuidadosa también, pero de otra manera. Había un rejuego mucho más lúdico, con más fricción también a veces, con mucha más libertad, eso sí, en el tendido mismo de la historia. Y yo creo que cuando conseguimos algo compartible, algo que decimos, me gustaría que tú y tú y tú lo leyeras, es justo en ese ángulo donde lo que llamamos forma y lo que llamamos contenido deja de ser algo distinto, ¿no? Y se unen justo en algo que debería ser irrepetible. Estas historias son desplazamientos, ¿no? Son desplazamientos por tierra. Y son sobre todo, yo creo, momentos de deseo, de amistad, del cuerpo a cuerpo, del cariño también. Me interesaba justo esa experiencia, un poco ese levitar, ese salir fuera de sí, estando también y al mismo tiempo muy anclado, ¿no? En la propia corporalidad. Pero me interesaba sobre todo ese momento de unión que promete la amistad siempre. Es una especie de complicidad para producir vulnerabilidad a dos o a más, ¿no? Eso en estos tiempos me parece importantísimo, en tiempos de odio, de gran división, el apostar por la amistad y el seguir apostando por el deseo me resultan totalmente inevitables, ¿no? Yo estas piezas, por cierto, no les he llamado cuentos. Y los editores mexicanos nunca tienen ningún problema formal con eso, ¿no? Pero los editores gringos, que ya saben cómo son, que ojalá que ninguno esté aquí presente, estaban muy, muy traumatizados porque ¿cómo le íbamos a llamar a esto? Yo les había llamado y era nada más pues ya saben cómo es una, ¿no? ¿Para qué lo invitan? Pero sobre estarlos molestando, les dije, no, estos no son cuentos, estos son piezas de no ficción especulativa. Y entonces lo que me dijeron es, ok, whatever, pero ¿dónde lo ponemos, no? O sea, en los libreros de las librerías, ¿lo ponemos en no ficción o lo ponemos en ficción? ¿Cómo le hacemos? Y luego me decían, ¿y los editores mexicanos no te dijeron nada de eso? Y yo digo, no, a nosotros no nos molesta esas cosas. El caso es que hoy salieron, estoy muy contenta también porque hoy salieron 3 reseñas en estas revistas gringas, el Kirkus, el Publishers Weekly y el Booklist. Salieron reseñas con la estrellita y todo sobre este libro, y en una de ellas dijo, bueno, no importa dónde lo vamos a poner, pueden ser leídas como ficción, pueden ser leídas como no ficción, pero esa no es la pregunta. Entonces dije, bueno, me parece bastante bien. El caso es que sí están basadas en procesos de investigación. Sí hay ahí lectura de cartas, lectura de diarios, sí hay ahí entrevistas, pero a diferencia del Invencible Verano de Liliana o de Autobiografía del Algodón, yo quité todo el aparato de investigación del texto. Entonces, en lugar de ponerlas, me comporté como una vil escritora de ficción. Borré todas las huellas de la investigación, pero después no quería cubrir mi crimen completamente y dije, pero sí es de no ficción en ese sentido, ¿no? Otra persona en Estados Unidos me dijo, pero es que finalmente eso es la ficción, ¿no? Le digo, claro, ese es el problema de la ficción, que tienes que quitar, borrar, hacer como que no hay todo este otro aparato, ¿no? De investigación detrás. Tienes que fingir que se te ocurrió nada más así de la nada. Pero bueno, esa es otra discusión que creo que también tuvimos en aquellos años en el taller, bastante. En todo caso, ven que me desvío. ¿Qué cosas? Es la enfermedad, me inyectaron penicilina el día de hoy. Yo creo que cada uno de estos cuentos, me traiciono.
cada una de estas piezas fue encontrando su propia manera de decirse, su propia manera de enunciarse, y algunas fueron como suelen ser estas cosas, bastante al azar. Por ejemplo, el texto que se llama Pajarracas en español. Recuerdo que yo lo estaba escribiendo y había personajes humanos en ese texto, sobre todo, y no me estaba gustando. Yo decía, es que le falta algo, no sé qué. Estuve muchos días dándole la vuelta, cambiando una cosa, cambiando otra, y una mañana me desperté y una amiga traductora coreana que se llama Don Mi Choi publicó en Twitter su traducción de un poema de otra poeta coreana que se llama Kim Haesum, una cosa por el estilo, lo encuentran en Google. Y el poema de esta grandiosa poeta coreana, cuyo apellido no me acuerdo, en una parte central del poema era un pájaro que se había pintado los labios y que avanzaba con zapatos de tacón y con un collar de perlas. Y yo dije, esto es lo que yo necesito para mi pieza, esa actitud. No nos explicaba por qué o si era posible que ese pájaro se pintara los labios, no ponía nunca en cuestión si podían o no usar tacones. Y dije, es exactamente esa actitud. Y mis personajes, que al inicio habían sido dos humanas, se transformaron en dos pajarracas, y como tal anduvieron de viaje por el sureste mexicano en lugares que ahora ya no existen más. Son unas pajarracas un tanto cuanto nostálgicas, ¿no? Pero son esos momentos muy mágicos, ¿no? Que permiten muy creativos, aperturas que uno no se imagina, y de tanto estar insistiendo, de andar ahí una y otra vez, a veces tenemos la suerte de que surja esa conexión, y entonces había ahí un caminito para que estas pajarracas empezaran a existir. Ese es un ejemplo. Y continuando un poco bajo esa misma línea, ¿qué riesgos ahora estás dispuesta a tomar que tal vez hace 20 años no hubieras tomado? Fíjate que no sé, yo creo que hace 20 años tomaba más riesgos que ahora. Hay algo así, es la valentía del principiante, ¿no? Cuando las reglas parecen menos estrictas y están menos hechas, y a veces uno sabe menos también. Claro. Entras con unas ganas de moverlo todo, si no de destruirlo todo, porque es complicado, pero al menos con ganas de testerearlo todo, ¿no? Y cuando yo leo cuentos, no porque me dedique a eso, pero a veces me piden que lea cuentos de antes, de hace mucho tiempo, me gusta mucho todavía esa voluntad del testereo y ese moverse con la delicadeza del elefante en una tienda de cristal cortado, ¿no? Es así como tirando cosas y haciendo de las mías. No que no tenga esa actitud ahora, uno es uno a pesar de muchas cosas, pero ese arrojo y esa fiebre y ese tipo de hambre son cosas que todavía me gustan, son cosas que trato de cultivar. Porque claro, ¿no? Los años pasan, uno tiene que cuidarse más, cualquier cosa te puede llevar al dolor de anginas, la fiebre y demás. Te duele la rodilla, te duele el talón, hay que preocuparse por la que vas a vivir después. Todas estas cosas que son normales y que a veces lo atemperan a uno. Yo creo que con el tiempo es bien importante seguir conservando ese lugar medio salvaje, ese lugar de continua e insistente pregunta, ¿no? Y especialmente en lo que concierne al lenguaje escrito, ¿no? Estar muy de cerca, muy apegada a los lenguajes que nos constituyen, para así poder continuar con una conversación que para mí es fundamental, es una conversación con mi presente.
es una conversación con mis contemporáneos. Liliana, por ejemplo, yo creo que es más contemporáneos de todos nosotros de lo que fue en el final de los 90 con sus compañeros. Entonces no me refiero nada más a una cuestión generacional, ¿no? Me refiero a una actitud, a una decisión sobre un posicionamiento en el que uno echa en juego pues esa energía vital, pero también la energía intelectual, ¿no? Y el relajo. ¿Por qué no? Siempre, adelante. Yo creo, Cristina, que lo que cambió un poco, yo siento que sí es pisoteando los cristales. Sí. Que tal vez lo que cambió es cómo valoras los tipos de cristales y los cristales a los que te estás enfrentando. Yeah. Pero siento, de hecho, que hay un arrojo y obviamente muchas cosas en el aire como lo digo, tu escritura está apostando por otras cosas con tanto o más valor que antes. No, esa es como mi perspectiva personal. Has mencionado que la práctica de escribir en inglés te ayudó un poco a encontrar una forma de escribir cosas sensibles en tu lengua materna. Me gustaría que elaboraras un poco, porque lo sufro un poco también, pero me gustaría saber cómo funciona para ti estar inmersa en dos lenguajes. Fíjate que es interesante porque vivimos en estados, ¿no? En regiones que son férreamente monolingües, que desde el estado están apoyando una lengua por encima de muchas más. Lo hace el Estado mexicano respecto a las lenguas así llamadas indígenas, lo hace el Estado norteamericano designando al inglés como una lengua oficial cuando no lo ha sido nunca, ¿no? Y cuando la diversidad lingüística es enorme. Entonces vivir entre dos lenguas suena a vivir entre muy poquitas lenguas cuando estamos realmente inmersos en ambientes donde se mueve mucha energía lingüística desde muchos aspectos. Pero en efecto yo desde más o menos 1988, 1989 he estado viviendo en inglés en Estados Unidos, he estado enseñando en inglés, he estado amando también en inglés. Ha sido una lengua que me ha acompañado y con la que tengo yo una relación bastante problemática, ¿no? No es como si hablara francés e italiano, ¿no? En los Alpes suizos. O sea, es el inglés y el español en una de las fronteras más violentas y justo ahora una en la que vemos las noticias todos los días, se asesinan hombres y mujeres nada más por cómo te ves, por el acento que tienes y el profiling que le llaman, ¿no? Entonces, hablar esas dos lenguas, yo siempre he insistido, no es una cuestión de dominar las lenguas o de ser muy ducho en dos lenguas. Yo creo que se trata de una actitud también de un posicionamiento muy político, ¿no? En ese sentido. Me gusta pensar, y esto no soy nada más yo la que lo digo, lo dice mucha gente que escribe de manera bilingüe, que de lo que se trata en esto, pues no es de ir y tomar a la así llamada segunda lengua. Después del tiempo uno ya no sabe cuál es la primera y cuál es la segunda, les ha pasado viviendo en Tijuana, por supuesto. Pero se trata menos de ir y aprender las formas y replicarlas, y creo que se trata más de ir hacer una revisión de esas estrategias y tratar, como siempre, de darles la vuelta, ¿no? Creo que la escritura, en un sentido como muy básico, se trata de eso, de hacerle decir al lenguaje cosas que ese lenguaje no quiere decir o no puede decir,
¿no? Entonces se trata de ir subvirtiendo las formas, subvirtiendo las narrativas, despertando ese lenguaje y hacerlo cantar con nuestra voz y denunciar también con nuestra voz. Yo creo que eso es especialmente importante cuando trabajamos entre dos lenguas, ¿no? A mí les he contado en otros escenarios. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y he escrito cosas originalmente en inglés que a mí nunca me interesó publicar, pues porque no lo vi, no era parte de mi proyecto. Publiqué todo mi trabajo académico originalmente en inglés y pues sí era parte de mi proyecto, pues porque quería tener tenure, ¿no? Ni modo que no hiciera esas cosas. Pero la cuestión literaria se quedó por ahí, ya está, todavía hay textos guardados. Cuando empecé a escribir El Invencible Verano de Liliana, lo que sí me di cuenta es que no lo iba a poder escribir en español, que había zonas de ese libro, lugares, emociones de ese libro, que era para mí simplemente imposible llegar a ellas en el idioma en el que las había vivido. Entonces ahí, imagínense esa sorpresa. Alguien que tiene una relación tan complicada con el inglés y de repente decir que como un príncipe encantado llega el inglés a salvarme y a darme la protección necesaria para poder contar tal vez la historia, tal vez la historia más dolorosa de mi vida y la más íntima. Eso es darle un protagonismo muy grande a una lengua con la que he vivido llevándonos bien y llevándonos mal también. Pero yo creo que es importante reconocer estos momentos de los modos, las estrategias, las estructuras que cada una de estas lenguas en su relación de poder con las otras, cómo nos permiten irnos moviendo y llegar a esos lugares a veces incompartibles, pero que son de los que se hace esta relación entre autores y lectores, esos lugares delicados, de difícil vista, ¿no? Pero que son por los cuales vamos a los libros, ¿no? Entonces yo creo que ahí el inglés ha hecho su labor. Yo he hecho también mi labor con ese idioma. Y también en el español, yo he dado clases en español, he amado en español, he escrito libros en español y aún así es una lengua a la que veo también con la necesidad de subvertirla continuamente. Es una lengua que está defendida por un ejército, por un Estado, ¿no? Detrás, y creo que si queremos escribir tenemos que escribir desde otra posición, ¿no? Contraponiéndonos interrogando en todo caso ese poderío de la lengua y tratando de escarbar para poder llegar a la vulnerabilidad que siempre es un libro. Wow. Esta imagen de estas dos herencias coloniales, estas dos lenguas opresivas y genocidas o lingüicidas, por decir algo, sabiendo que han sido dos armas que tú utilizas como herramientas, hay algo en esta como movilidad del lenguaje que constantemente practicas, que a mí obviamente me vuela los sesos, pero me pregunto, ¿qué más? Como que una vez movilizado el lenguaje, una vez trastabillando las estructuras, una vez cruzando las fronteras o dejándolas, porque aparte eres increíble para mantener, como borrarla, pero ahí está, ¿no? Entonces se ve, pero la transgredo. La pregunta básica es, ¿qué más? Hablando de proyecto, ¿cuál es el proyecto? Bueno, son varias cosas ahí lo que dices, Omar. Porque por una parte, el libro solo es una sección, ¿no? del trecho, del trayecto. Y voy a decir la cosa más cliché del mundo, porque es cierto. Pues de todo depende de cómo se lea, y cómo se acepte, cómo se abrace un libro y qué tipo de conversación también genere.
el libro. Estoy muy convencida que toda esta discusión que en el siglo XX fue tan famosa de la autonomía, ¿no?, de la literatura, como si viviera en su pequeño mundo aparte, con su propio sentido de la imaginación, y una imaginación aparte que no tenía cuerpo ni nada, un poco que vivía alimentándose de sí misma. Yo creo que hemos dejado todo eso atrás para bien, ¿no? Creo que las estéticas que mueven gran parte de los libros, que en todo caso a mí me interesa leer, son estas estéticas contaminadas, ¿no?, manchadas de su estar en el mundo y de su quehacer en el mundo, la estética que viene del activismo, ¿no?, muy, muy visible en cuestiones de feminismo o de feminismos, pero también en otros aspectos, ¿no?, cuestiones de cambio climático, nuestra condición y relación con seres no humanos en una compartencia radical. O sea, creo que esta idea de que formamos parte de, que estamos ligados completamente, que el lenguaje no puede deshacerse de esa condición, me parece políticamente relevante. Y los libros que leo al respecto, o que tienen como parte de su visión esta posibilidad, a mí me interesan mucho, ¿no? Me interesa mucho, yo soy profesora, entonces tengo que estar leyendo lo que se va a publicar mañana. O sea, no puedo tener el privilegio que tenían las grandes vacas sagradas de otros años, que decían: yo solo leo a escritores muertos, ¿no? O solo leo a mis contemporáneos. No se trata de eso, porque si estamos discutiendo formas de escribir contemporáneas, pues más vale que estemos leyendo pequeñas ediciones independientes que salen de Tijuana, lo que hacen colectivas en el sur de México, las conexiones que se van armando entre colectivas en Estados Unidos y México u otras regiones del mundo. Menciono esas dos porque son las que me quedan más cerca. Entonces todo eso a mí me interesa, y veo mi actividad docente en la Universidad de Houston, donde estoy dirigiendo un doctorado en escritura creativa en español, el primero de su tipo en este país, que aparte iniciamos en el 2017, por cierto, justo cuando la primera administración de este sujeto innombrable había borrado el español de la página de la Casa Blanca. Nosotros empezamos justo ese año un doctorado en escritura creativa en español en Estados Unidos. Para mí, por ejemplo, eso no es algo que yo hago aparte o que me quita el tiempo precioso para pensar. Eso es parte integral de mi actividad como escritora. Y formar, estar en distintas salas, experimentar con autores y autoras emergentes, muy jóvenes a veces, ha sido fundamental también para mi propio quehacer. Entonces esos son proyectos que van juntos, con pegados, no están ahí molestándome y tengo que regresar a la universidad, aunque me decía Saúl que tengo como 3 años sin estar ahí, y es cierto, pero bueno, son otro tipo de cosas, pero las veo muy, muy unidas completamente. Yeah. Y bueno, yo personalmente te quiero agradecer, porque es verdad que hay una colectividad en tu práctica de la que a mí me ha tocado y influenciado, y que veo constantemente en circuitos. Me topo con gente que tomó algún taller. Hay una práctica colectiva en tu trabajo que mencionas, que como docente, como tallerista, pero hay una práctica colectiva en tu escritura, lo cual es, o sea, si tus personajes siempre viajan con otra gente, en sororidad, hay siendo una práctica relativa o vista históricamente como solitaria. Uh-huh. Yo te leo y estás constantemente en algún chat con alguien con quien estás planeando algún viaje. Yeah. O esta colectividad que, a ver, tal vez sobra decir, es muy, muy importante. ¿En qué momento de tu escritura
empieza a tomar relevancia. Ya. Fíjate que otra vez voy a hablar como una abuelita, ¿ok? Entonces ténganme paciencia. Cuando yo empecé a escribir, yo venía del norte, era fronteriza, era mujer, no tenía una biblioteca enorme en mi casa, había unos cuantos libros de biología y de naturalistas alemanes y cosas por el estilo. Entonces imagínense, si yo le hubiera creído a las grandes narrativas de la época, que un escritor, y siempre era un escritor, no una escritora, que un escritor tenía que tener algunas características, por ejemplo, tener lana, vivir en la capital del país, tener acceso rápido a la cultura y demás. Si yo hubiera creído eso, pues nunca me habría imaginado que podía escribir. Entonces, para poder empezar a escribir, tuve que darle vuelta a ese estereotipo. Y ahí donde ellos decían y se mostraban en estas fotos que todos hemos visto, atrás un montón de libros, la mirada viendo hacia el futuro, así como hacia la eternidad, que es con quien verdaderamente estas gentes hablan. Yo decía, pues no puedo. O sea, no podría yo ser una escritora si sigo con ese tipo de definición. Entonces tenía que hacer otra cosa. Claro, muy al inicio yo no lo pensaba en términos tan, decir, no, vamos a hacer una especie de comunalidad aquí con el lenguaje y vamos a hacer. Todo eso ha llegado, ¿no? Con el proceso mismo de la escritura, con las reflexiones, con las conversaciones, pero a lo que voy es que era necesario, no era una opción. O sea, tenía que destruir eso para poder hacerme de un lugar donde yo pudiera existir junto con otras mujeres escritoras que no venían de clases acomodadas y que no vivían en el centro del país junto a los grupos, ¿no? Aferrados en el poder literario. No tenía alternativa, había que hacer algo. Y yo creo que esta necesidad ha ido generando también formas de pensar, ¿no? Se han ido transformando en conceptos, digamos, más teóricos, ¿no? Ahora le llamamos, bueno, yo decía, esto es un proceso de desapropiación, todo lo que escribimos viene de otros, estamos citando a otros continuamente, hay esta conexión que nos es dada porque trabajamos con el lenguaje que no nos pertenece, que viene de comunidades de hablantes, y hacer presente a esas comunidades de hablantes en el escrito es parte del activismo político, creo yo, de la escritora, del escritor. Te lo repito, esto yo no lo pensaba cuando tenía 18 años y estaba publicando mi primer texto, pero creo que el magma de todo eso, la necesidad de pensar eso, venía precisamente de ahí. Entonces, ¿cómo podía justificar ante mí misma, cómo podía decir esto es posible, ¿no? Si iba a seguir pensando y creyendo en definiciones que dependían de que yo no existiera, ¿no? De que una escritora como yo no existiera. No lo digo nada más de manera personal, sino a un nivel más amplio. Me he quedado mucho con estas ideas de la desapropiación, he pensado mucho en las capas geológicas de los textos que vamos fabricando también con otros, y hasta el momento yo creo que mucha de la investigación que llevo a cabo para cada uno de mis libros tiene que ver con ir levantando esas capas, oyendo esas voces, invitándolas al relajo, decir aquí hay un espacio donde nos podemos encontrar. Y creo que ese espacio, si nos podemos encontrar con esas voces que hacen el espacio, pues será más sencillo también invitar a los lectores a que participen también de esa conversación, de ese diálogo, y a veces de la discusión y del disenso y de la pelea y de lo que nos toque hacer también, porque pues no somos comunidades armónicas ni nos llevamos todos ni todas bien, ¿no? O sea, se vale todo lo demás, pero lo que cuenta, yo creo, es insistir en que estamos ahí juntos, insistir que estamos creando algo a la par. Qué bien, yo los veía muy serios, dije, Dios mío, me engañaron, Tijuana ya se porta bien. Yo puedo seguir 10 horas, pero estoy seguro que habrá preguntas.
No sé si abrimos tres preguntas. Ok. No, hombre, Ahí hay una mano, mira, muy valiente así. Se levantó completamente. Muy decidida. Y aquí hay otra, también muy decidida. Ahí está. Ok, bueno, quería hacer 2 preguntas. Pues ya. No es cierto. Sí se puede, pero que cuente solo como una y que haya como 3 participaciones. Quería hacer una pregunta sobre terrestre, pero también creo que se necesita una pregunta sobre el invencible verano de Liliana. Se están parando para la firma, ¿verdad? Oye, nada más voy a interrumpirte un momentito. Tengo que decirles que para lo de la firma, ven y me oyen cómo estoy, ¿verdad? Se nota que estoy en las últimas aquí. Vamos a hacer una firma de 1 hora, ¿no? Para poder sobrevivir. Y aparte, hoy mi compañero Saúl cumple años, entonces tampoco voy a quedarme acá firmando mientras ellos se van a celebrar. Entonces 1 hora. Feliz cumpleaños, Saúl. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, Bueno. sí, vamos, adelante. Bueno, mi primera pregunta sobre terrestre es, bueno, yo ya leí el libro. Muy bien. Bueno, cuando lo leí me dio la impresión de que lo escribiste en varios periodos de tu vida y que lo escribiste quizá cuando estabas un poquito más joven. Bueno, ya ahorita con lo que acabas de decir, quizá ya no estoy tan segura de si realmente lo escribiste ahorita más reciente. Y pues mi pregunta era si escribiste algunos relatos más joven y los retomaste ahorita recientemente. ¿Qué tanto respetaste tu yo más joven? ¿Qué tanto le cambiaste? ¿Crees que ameritaba como que muchos cambios si es que los hiciste? Y pues porque yo he conocido o he escuchado a muchos escritores que a veces como que quieren escribir un cuento o algo, una escritura en otra etapa de su vida y ya no lo representa y los abandonan. Y es como, siento que no se honra tanto como que pues tu proceso como escritora, como persona, y quiero ver si tú honras como que tus escritos de otra época o se adaptan. Mira, tu pregunta sobre esto de la juventud me hace sentir, si los textos los leíste pensando que los había escrito más joven, son como esos anuncios de cremas, ¿no? Para la piel, que se supone que no se deben de notar, ¿no? Pero no se debe notar que te las pusiste, pero debes de parecer natural, ¿no? Yo creo que un poco ha pasado así con esos textos. Realmente son textos que escribí después del Invencible Verano de Liliana. Ahora, tengo que aclarar que no fueron nada más generados por mi memoria individual, ¿no? El proceso de investigación al que me refería antes, o sea, ha habido lectura de diarios personales, ha habido lectura de periódicos de la época, hice entrevistas también con las personas que participaron en algunas de los eventos narrados en estas historias. Entonces creo que hay una vocación, una insistencia, ¿no? De capturar, capturar no me gusta esa palabra, ¿no? De articular más bien un momento histórico, especialmente finales del siglo XX, ¿no? La escritura es puro artificio, y si he logrado que tú pienses textos, gracias, fueron o vienen directamente de otra etapa de mi vida. Entonces creo que se ha conseguido algo importante ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Había una por allá, aquí. Hola, Cristina, un gusto verte, escucharte. A mí me interesa mucho saber esto que mencionas de este desdoblamiento que
pasaste entre el inglés y el español y cómo el inglés te dio este espacio como de vulnerarte desde un lugar más seguro, más alejado. ¿Crees que estos textos especulativos, como los llamas, también te dieron este espacio muy diferente a lo que hiciste con El Invencible Verano de Liliana? O sea, es decir, el retratar una historia, el contar esta historia desde un lugar vulnerable. ¿Cuál es la diferencia en tu proceso al escribir desde la especulación, desde las memorias de otros, otras, a escribir desde tu memoria y tu sentir, ¿no? Aunque sea desde otro idioma, ¿no? Desde el inglés, por ejemplo. No, gracias por tu pregunta. Bueno, yo realmente sí creo que la escritura es una cuestión de vulnerabilidad y de vulnerabilidad compartida. Para mí ese es el punto. Hasta ahí quiero llegar. De tal manera que pueda haber una apertura y ustedes puedan entrar. Si la puerta está cerrada a cal y canto, pues no se da el proceso, la conexión. Y para hacer eso yo creo que no hay fórmulas, ese es el asunto, ¿no? Hay libros como por ejemplo El Invencible Verano o incluso Autobiografía del Algodón que parten de una experiencia muy personal que sin embargo tuvo que pasar por todo el proceso de investigación para poder producir esa sensación de intimidad, de estar tocando algo muy propio. Entonces pareciera ser contraintuitivo, ¿no? Porque si es algo muy personal, a veces creemos que de lo que se trata es un poco de volcar ahí lo que tú sabes de ti. Y esa nunca me ha interesado eso, la verdad. Me parece una especie de ombliguismo y mirarse solo a sí mismo, sin recurrir a las múltiples conexiones de las que estamos hechos. Y para poder habitar esas múltiples conexiones, pues necesitamos investigar, porque no nacemos sabiendo esas cosas. Y la investigación para mí, ahora que hablamos tanto del cuidado, yo creo que como escritora, la investigación es el cuidado. Ahí es donde mostramos el cuidado que tenemos por el lenguaje, por lo que el lenguaje puede hacer, por los personajes, por el contenido. Está ahí presente, es sumamente personal, pero también produce estos otros capas, ¿no?, de conocimiento que para mí son fundamentales. Y hay otros que funcionan de maneras distintas, ¿no? A mí me ha interesado mucho esa conexión entre lo que parte de lo poco que yo sé, de lo limitada que es mi memoria individual y esas conexiones que puedo ir armando con algo que es mucho más grande que yo, ¿no? Y algo que ocupa un espacio menos plano, más accidentado y luego entonces tal vez más vulnerable también, ¿no? Yo creo que a los talleres es a lo que vamos, ¿no? Un poco menos a saber si esto está bien o está mal, porque nadie nos puede decir eso, y si alguien cree que lo puede decir, no hay que ir a ese taller. Pero lo que sí vamos es a participar todos juntos del proceso de la búsqueda y de ver, ¿no?, qué otras herramientas hay ahí a nuestra disposición que podemos utilizar para fabricar juntos ese estado de vulnerabilidad, de escucha, de solidaridad también, que yo creo que requiere un texto para existir allá afuera. Gracias. Y teníamos una más, la primera, allá. Levantó la mano así con un arrojo tremendo. A ver. Hola, me llamo Daniela y voy a leerla para hacer lo más breve posible. Okay. Desplazando la escritura de una idea de expresión personal hacia la práctica relacional, si la pensamos desde un archivo afectivo, la memoria ya no sería algo que el sujeto posee y después comunica, sino algo que se activa en el encuentro entre cuerpos, objetos, documentos, espacios y tiempos. En este sentido, ¿cómo se modifica la práctica escritural cuando el archivo se entiende no como una acumulación de vestigios del pasado, sino como una materia viva capaz de generar nuevos encuentros y formas de memoria compartida? Órale, muy bien. Bueno, lo que pasa, ¿cuántos de ustedes han entrado a archivos, por cierto? Han estado en archivos. Y ustedes saben
que cuando uno entra a un archivo, pues las historias no están hechas, ¿verdad? Saben que hay cachitos de cosas que van descubriendo y que después con la imaginación o con tu proyecto o con tu postura, pues las vas poniendo juntas para construir algo que puedas compartir con alguien más, ¿no? Yo he insistido muchas veces, y no soy la única, por supuesto, Walter Benjamin tiene textos fabulosos acerca de lo que él llama el fósil, ¿no? Estas huellas que se han endurecido de la experiencia cultural y que requieren de nuestra vista, de nuestro contacto, para volver a renacer, ¿no? Todo se encuentra en un sentido o en otro, en un estado latente. Y yo creo que eso es válido para nuestra vida cotidiana, pero se nota mucho más en el archivo, ¿no? Ahí está la nota perdida de la mujer que salió un día a comprar tortillas y terminó, no sé, matando al cajero del banco. Wow, qué imaginas. Quisiera pensar algo menos violento, pero es lo que salió. Hay una energía que se va solidificando en esos documentos y en esos objetos, en esos elementos materiales de la vida cotidiana, que creo que es a los que nosotros cuando llegamos estamos un poco como pescándolos por ahí, y lo que hacemos, creo yo, es invocarlos, ¿no? Es decir, voy a producir un espacio aquí en el presente para que esa energía pueda tener otra vez sentido aquí. Entonces se trata menos, dije hace rato, de investigar, se trata más, ¿no? Se trata de poner en ritual esa conexión con la materia donde todavía, gracias, pervive un proyecto, un sueño, algo más. Por eso, para mí ir al archivo es menos una cuestión, digamos, secular, ¿no? De ir a encontrar cositas que pudieran interesarme. Es una cuestión profundamente política, porque estás reactivando fuerzas de las que sabes poco en el primer encuentro, ¿no? Y porque estás trayéndolas a colación en el presente. Hay todo un ritual muy complejo de eso que llamamos como investigación, que yo creo que es fundamental. Y mira, además les voy a dar un ejemplo. Yo cuando estaba investigando para Autobiografía del Algodón, tenía en mi pizarrón de corcho un montón de actas de nacimiento de familiares muy jóvenes, de la familia, de la parte paterna de la familia. Y hubo un momento en que estoy viendo aquello y digo, wow, son actas de nacimiento de personas que murieron cuando tenían 1 año o 2 años, muchos de ellos, ¿no? Y hubo un momento en que dije, uno no puede estar removiendo estas historias pensando que no va a ocurrir algo, porque estás llamando a esa acta de nacimiento y lo que esa acta de nacimiento representa. Bueno, para hacerte la historia corta, ese día salí, a lo mejor yo misma me estaba autosugestionando, pero ese día salí, tomé mi bicicleta, iba a regresar a mi casa, me caí, me quebré el codo, me quebré la muñeca y dije, wow, era una energía bien poderosa, ¿no? Hay que irse con cuidado con las cosas que uno invoca, las cosas que uno despierta también en esos archivos, porque eso es lo que estamos haciendo. Y hay una responsabilidad importante ahí, una responsabilidad política 100%. Muchas gracias, gracias por su atención. Que no se vayan porque vamos a tomarnos una foto, todos. Una más. Hay mucha. Una más. A ver. Si no puedo hablar, ya después va a ser tu culpa. Hola. Muy breve, Cristina Rivera Garza, mi admiración para ti. Yo soy poeta, Elizabeth Casesus. Hice un texto que se llama Hijas de la Ira, que es un homenaje a Susana Chávez, que murió con la frase ni una más, y que ella también
fue un sacrificio para ella, entregó todo a esta lucha. Y estuve en tu conferencia magistral con el tema de Liliana y el feminicidio, y quisiera saber cuál es la fuerza que necesita una mujer para escribir desde la marginalidad, desde el feminicidio, desde el tema donde te tienes que encontrar con la corrupción, el despojo, el desenlace, la falta de un lenguaje que realmente nos represente a las mujeres frente al feminicidio. Eso es lo que te pregunto. ¿Qué hiciste para hacer lo de Liliana realmente una novela que realmente sea importante ahorita para las mujeres? Muchas gracias por esa pregunta. De alguna manera la has contestado también. Déjame decirle algo de Susana Chávez. Tuve el gran privilegio de participar en la publicación por primera vez de los poemas en papel de Susana Chávez. Susana Chávez, esta poeta de Ciudad Juárez, todo el mundo la conoce, supongo, activista. Ella escribió mucho, escribió digitalmente, dejó por aquí y allá textos en su blog, en servilletas, en cosas así por el estilo. Pero a las editoriales de su tiempo no les pareció que esos textos fueran lo suficientemente buenos para poder constituir un libro. Y lo que hicimos con la risógrafa que tenemos en el doctorado de escritura creativa en español en la Universidad de Houston, con la ayuda de, se me va su nombre ahorita, que vive en El Paso. Me voy a acordar después y me voy a sentir mal de no haberme acordado ahorita, pero bueno. Ella hizo el trabajo de coleccionar los escritos. Nosotros participamos pusimos el papel, pusimos el trabajo para fabricar el libro. Otras profesoras de UT El Paso participaron en la revisión del libro. En fin, fue un trabajo colaborativo y colectivo muy importante y puso en conexión a varias instituciones, no de la Ivy League, sino instituciones para las cuales sus alumnos representan mucho, ¿no? Alumnos que vienen muchos son la primera persona que va a la universidad, la primera persona que cree que puede en realidad dar clases, instruirse, escribir un libro, ¿no? Entonces publicamos esto que se llamó Primera Tormenta y todavía lo pueden encontrar gratis online, el de Susana Chávez. Y yo creo que diciéndote esto ya te he respondido un poco la pregunta, y tú lo has hecho también, porque necesitamos primero un lenguaje que nos aparte de las narrativas patriarcales. Necesitamos realmente trabajar muy de cerca con todas las capacidades sintácticas, semióticas, materiales del lenguaje para darle la vuelta a eso que nos impide muchas veces hablar, a enunciar y con gran frecuencia escribir. Las fuerzas que estuvieron detrás y que dictaminaron que la poesía de Susana Chávez no era buena eran los mismos que estaban publicando a muchos poetas de los que ahora ni nos acordamos, pero que en su momento fueron considerados como lo suficientemente buenos. Pues bueno, tenemos que estar consistentemente cuestionando esas nociones de valor literario y por eso les decía hace rato lo importante que es considerar como parte del valor literario esta conjunción del activismo con la producción escrita. Es un valor literario, no es algo añadido, ¿no? Sino también es un valor literario. Y todos los pequeños actos de solidaridad. Ese libro no existiría si a la amiga no hubiera contado con cada uno de estos elementos, si no se hubiera puesto en contacto con nosotros en el programa, si nosotros no hubiéramos contactado a los demás. Es decir, muchas de las cosas que vamos a poder hacer, las vamos a hacer juntas, y si no, no las haremos, porque es bien difícil, todavía es bien difícil. Se habla de este boom de las escritoras latinoamericanas y ciertamente hay más, aparecen más en las librerías, pero eso no implica que haya cambiado de manera radical la relación de poder y la capacidad
que el sistema tiene para poder decir estas son otras voces que valen la pena de compartirse y de escucharse, ¿no? Entonces, bueno, es un llamado para que sigamos. Ustedes en Tijuana lo hacen muy bien. Yo estuve ahora en el Art Week esta semana pasada y ver ese esfuerzo que hacen entre todas las galerías independientes, transformar casas y subterráneos en lugares donde estás mostrando el trabajo fabuloso, realmente impresionante de nuevas generaciones. Ustedes lo hacen muy bien y creo que hay que aprender de lo que se hace aquí en Tijuana y que tienen muchos años haciendo ya. Así es que muchas gracias por sus enseñanzas. Gobierno de México.